por acompañarnos nuevamente. Esto es México, un nuevo amanecer. Levántate, resplandece. Y pues estamos en nuestro discipulado de afirmando nuestros pasos, siendo sólidos. Y el día de hoy tenemos un tema verdaderamente interesante, porque es un tema que puede cambiar realmente destinos, rumbos, te habilita, te capacita. El tema que tenemos el día de hoy pues es el bautismo. Y el bautismo no es nada más, nada menos que un paso de obediencia. Por lo tanto, está la exhortación de Jesús: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una orden, no es una opción. Resulta que nos mandó a todo el mundo, nos mandó a todo lugar a hacer discípulos. Pero ¿qué cosa es el bautismo? El bautismo es la demostración pública de que una persona se ha arrepentido de sus pecados y le ha prometido a Dios hacer su voluntad, pase lo que pase. Entonces, si todavía estás pensando si te bautizas o no te bautizas, pues realmente estarías demostrando públicamente precisamente si te has arrepentido o no. Porque el hecho de llegar al bautismo y meterte al agua no quiere decir que ya lo hayas logrado, quiere decir que te estás comprometiendo a hacerlo. Pero cuando no te quieres meter al agua, no te quieres bautizar, estás demostrando que no te quieres comprometer porque no hay arrepentimiento. Y tú puedes decir, no, es que precisamente porque estoy arrepentido y quiero meterme en una total santidad, quiero meterme limpio. Entonces estás diciéndole a Dios, no me limpies, yo me limpio solito. El hecho de que tú te bautices te está habilitando a poder recibir del Espíritu Santo, a recibir de Jesús, a recibir de Dios mismo, lo que necesitabas recibir para generar esos cambios que te están estorbando cuando en el mejor de los casos eres consciente, pero cuando no, entonces es ahí donde recibes la habilitación para poder entenderlo. Y el bautizarse incluye obedecer a Dios y a Jesús, que es lo mismo en todo aspecto de tu vida. El bautismo es el primer paso que tienen que dar las personas para vivir para siempre. Si estás posponiendo tu momento de bautizarte, créeme que estás posponiendo tu inicio de vivir en reino, tu inicio de la vida eterna, porque realmente podrías decir, bueno, pues el que murió crucificado con Jesús, pues no se bautizó. El que tú te bautices, estás de repente teniendo tú la oportunidad. Y acuérdate que Jesús no te va a juzgar muchas veces por tus acciones, sino por tus actitudes, por las intenciones. Porque de repente le vas a decir a Jesús, bueno, mira, ¿qué crees? Que yo no me bauticé, pero el que estaba crucificado a un lado de ti, Bartimeo, creo que se llamaba, él no se bautizó y entonces te va a decir Jesús, bueno, pero él estaba crucificado. ¿Tú qué sacrificaste? Porque precisamente por no querer sacrificar tu dependencia, no querer sacrificar tu prestigio, tu pensamiento, tus argumentos, entonces haces que estos sean los que prevalezcan en lugar de la obediencia total a Dios. Sumergirse en el agua simboliza bien el gran cambio que hace una persona en su vida. De hecho, la Biblia compara el bautismo a un entierro o la muerte a la vieja naturaleza. El hecho de que te sepultes en el agua es como cuando te entierran realmente y ya no hay nada de lo viejo, ya no hay nada de lo que fue. Y entonces cuando sales del agua es el símbolo de que estás resucitando a nueva vida. Te hemos platicado que en la palabra de Dios hay muchas cosas que se manejan en símbolos proféticos y este es uno de ellos. El símbolo del bautismo es un símbolo profético de que tú estás muriendo a tus deseos, muriendo a tu naturaleza pecaminosa, muriendo a tus deseos de la carne, para vivir en el Espíritu, para vivir en una relación con Jesús. Entonces, el hecho
de que tú no quieras estar estableciendo este compromiso, estás simplemente postergando el deseo de Dios para tu vida. En Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Te das cuenta? Es el bautismo el que te habilita. Voy a regresar. En Romanos 6:4 dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso que tú crees que necesitas tener antes del bautismo, la vida nueva, quieres meterte al bautismo ya cuando hayas cambiado, ya cuando hayas madurado, te das cuenta que no es así. Lo único que necesitas es habilitar a Dios para que Él te pueda dar esos rompimientos, para que puedas tener esos entendimientos. Al entrar en el agua, es como si la persona muriera porque abandona su manera de vivir. ¿Y cuál es su manera de vivir? Su manera terca, su razonamiento, sus argumentos, sus decisiones. En la palabra dice que sus planes son buenos, agradables y perfectos. Esa es su voluntad. Cuando nosotros salimos del agua, comenzamos una nueva vida como cristianos, porque entonces ya no te vas a estar dedicando a tus propios deseos, te vas a dedicar a la voluntad de Dios. Y vamos a ver algunos tipos de bautismo en el agua. En Marcos capítulo 1, del versículo 3 al 4 dice así, bautizaba Juan en el desierto, predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y aquí cabe mencionar que hay corrientes en donde bautizan a los niños, bautizan a los bebés. Y es una idea errónea. Primero, bautismo viene de bapticio, que quiere decir sumergir totalmente. Entonces, un bautismo es sumergirse totalmente en el agua. No puedes pensar en un bautismo solamente porque te salpiquen agua o porque te derramen agua en la cabeza, y mucho menos cuando eres un bebé, porque cuando eres un bebé, eres un niño, no tienes entendimiento de la palabra. La palabra dice que los niños, por esa naturaleza de pureza, son santos. Escucha lo que te dije, los niños en una naturaleza santa. No es porque tienen el pecado original. El pecado original es una tendencia de pecado, sí es una tendencia, pero es una tendencia que no nada más se trae en la genética. Se va aprendiendo. Tú puedes ver a un niño en la calle, un bebé, y el bebé de repente le tira los brazos a los desconocidos, quiere tocarlos, se les queda viendo, les sonríe, porque el ser apáticos a las personas, el ser groseros con las personas, el ser indiferentes con las personas, son cosas que se aprenden, no son cosas que se traigan en la naturaleza. Nosotros tenemos una naturaleza divina, pero a ti te enseñaron mal diciéndote que tienes una naturaleza pecaminosa. Tú debes de leer el Génesis donde te dice que Jesús hizo al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, si nos hizo Dios a su imagen y semejanza, te hizo una semejanza santa. Pero eso es lo que no alcanzas a entender cuando de repente creciste en una tradición romana y te dijeron que tenías pecado original. Y te dijeron que los niños, para que no se fueran a ir al infierno o peor aún al purgatorio, cosas que ellos mismos han abolido. Entonces, lo que debes de tener es un entendimiento de que debes de arrepentirte para perdón de tus pecados, no para dejar de pecar, porque aún bautizado es probable que sigas pecando, pero tú en ese momento ya tienes una pequeña cosa que te va a habilitar al arrepentimiento genuino, esa madurez. Dice, y salían a él.
a Juan de toda provincia de Judea y de todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Es decir, mira, yo no puedo con esta situación, yo no puedo con esta tendencia, yo no puedo con esta mala inclinación. Eso es un bautismo de obediencia. En Mateo capítulo 3, del versículo 13 al 15, dice así: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Y entonces le dejó, es decir, Juan le permitió ese honor de bautizar a Jesús mismo. Dice Jesús: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria al Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros, para poder estar en vida nueva, tenemos que ser sepultados junto con lo malo, junto con la naturaleza que realmente no te permitía tener y ejercer la santidad con la que Dios te revistió en un principio. Debes de realmente contarte entre los muertos, entre los que ya no desean una vida de pecado. ¿Y qué necesitas para ser bautizado? Simplemente creer y arrepentirte. Si no te has bautizado y insistes en no bautizarte, simplemente está dando muestras de que ni crees y no te quieres arrepentir. Esa es la verdad. Porque quieres seguir defendiendo tus argumentos. ¿Y eso es por qué? Porque en realidad no has creído al mensaje. Y están los otros. ¿Quiénes otros? Los que sí se han atrevido a bautizarse y se bautizaron de una manera emotiva, de una manera de emoción. En Hechos capítulo 2, versículo 38 dice: Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Resulta que una de las cosas que te habilita para recibir los dones del Espíritu Santo es precisamente el bautismo. Es muy probable que necesites de esos dones para poder cambiar, y no puedes cambiar porque no permites que los dones sean arraigados en ti. ¿Y sabes que hay bendiciones en el bautismo? Habilitas a Dios para que pueda depositar en ti. En Mateo 3, 16 al 17 dice: Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Es más, salió del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre de él. Yo quiero explicarte que Dios pudiera estar viendo tus manos sucias, y lo que necesita es, para darte esa bendición, ver tus manos. Y este lavamiento va a ser a través del bautismo. Con tus manos abiertas va a abrir los cielos. Y dice la palabra que a veces los cielos se cierran. Hay veces que los cielos se cierran y la tierra no da fruto. Y para que tú puedas abrir con esto, tienes que habilitar a través del bautismo. Y dice aquí la palabra que Jesús vio también al Espíritu Santo descender sobre de él. Necesitas que los cielos sean abiertos sobre ti, y necesitas el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Aquí dice que hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cómo esperas tú postergar tu bautismo? ¿Cómo esperas tú retrasar el gran gozo que va a sentir Dios al que tú lo estás recibiendo como papá? ¿Te das cuenta? Dios está dándote ahí no solamente la salvación, sino que está dando la paternidad. Y tú le rechazas diciéndolo: no, todavía no, no me voy a bautizar. En el momento en el que tú te bautizas, estás recibiendo también la paternidad, esa paternidad divina, en quien tú vas a hallar gracia a los ojos de Dios, vas a ser la complacencia de Dios. Y hay quienes dicen que hay un solo bautismo.
porque entendieron mal una palabra en Efesios, donde dice Pablo que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. ¿Y qué crees que sí? Un solo bautismo, pero no quiere decir que como ya te bautizaste de bebé, porque fue la tradición, porque fue lo que creyeron que era lo correcto y te echaron nada más agüita en la cabeza, ya no necesitas otro bautismo. Yo quiero comentarte que es necesario un bautismo totalmente consciente y coherente. Y es por eso que aun si tuviste la oportunidad de bautizarte grande, de bautizarte en ese orden de que te metiste totalmente bajo el agua, pero algo pasó, te metiste bajo el agua, pero no se abrieron los cielos. Te metiste bajo el agua y resurgiste, pero no viste descender al Espíritu Santo, ni mucho menos sentiste esa voz que te abrazara como hijo amado. ¿Qué pasó acá? Pues quiero comentarte, explicarte lo que explicó aquí Apolos. Dice, Apolos estaba en Corinto y Pablo pasó por las regiones del interior y bajó a Efeso. Ahí encontró a algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? Porque de repente hay mucha gente que va a la iglesia y dice que es cristiana y dice que ya se bautizó hace años y la ves viviendo en la mediocridad, la ves viviendo en la falta de pulcritud, la ves viviendo en la falta de compromiso y muchas veces cambian estar en la congregación por una fiesta, cambian estar en la congregación por unos tacos, por cualquier pretexto es bueno. Y digo por unos tacos porque hay ocasiones en las que nosotros vamos camino a la congregación y de repente tenemos hambre y pues bueno, antes de llegar vamos a comer algo para que no nos esté chillando la tripa, al fin que ahorita está la alabanza y nos da tiempo de llegar. Pues Pablo, sabiendo que Apolos con gran conocimiento les había enseñado, llega Pablo y se les queda viendo y dice, ¿esto qué? Tienen conocimiento, sí, han escuchado de la palabra, porque Apolos dice la palabra que era poderoso. Apolos fue afinado en sus conocimientos, pero ahí pasó Pablo y les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? No parece. Ellos le contestaron, nunca hemos oído hablar de que haya Espíritu Santo. ¿Sabes? Hay mucha gente que está en la iglesia sin saber que el Espíritu Santo el día de hoy te habilita a ti con una voz profética, que te habilita a ti el día de hoy con dones, con talentos, con poder y autoridad para declarar, para decretar y establecer, porque te enseñaron mal. Una gran escuela, no, sí, un gran conocimiento teológico, pero totalmente vacío de Espíritu Santo. Y entonces Pablo les dijo, entonces, ¿qué bautismo recibieron? Y ellos con mucha honestidad le dijeron, el bautismo de Juan. Le respondieron. Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo en señal de arrepentimiento y le decía al pueblo que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Porque es probable que te hayas bautizado, sí, en un compromiso de arrepentimiento, sí, hace 10, 15, 20 años, pero ¿qué ha pasado en tu vida que no ha trascendido? ¿Qué ha pasado que no has recibido realmente poder y autoridad? Pues resulta que hoy sí conoces que hay una iglesia que es con un fundamento apostólico, que es con palabra profética, que es una palabra de autoridad. Y entonces cuando estás en una iglesia como México, un Nuevo Amanecer, donde sabes que somos un movimiento, que nos movemos en el poder y la autoridad del Espíritu Santo, donde no estamos encasillados en corrientes religiosas y cuadradas, donde hay una explosión de poder y de autoridad, entonces es ahí donde también ellos, al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Esos que ya se habían bautizado entendieron que les faltaba ese poder y esa autoridad y entonces realmente deciden bautizarse. No por transgredir aquello de que hay un solo bautismo, es decir, hay uno solo que te da poder y autoridad de lo alto. Así es que haz caso a lo que decía Mateo 3:15. Bautízame. ¿Sabes por qué? Porque nos conviene cumplir lo que Dios manda.
Eso es lo que dijo Jesús en Mateo 3:15 a Juan el Bautista. Bautízame, porque nos conviene cumplir lo que Dios manda. Dios te mandó a fluir. Dios te mandó a vivir más allá de lo natural. Dios te mandó a que tú fueras luz a las naciones. Si es que mira, resplandece, levántate, bautiza. Es tu momento y tu momento llegó. Espero que te haya sido de edificación y de bendición y puedas compartir este conocimiento porque no está para todos y a ti llegó porque tu momento llegó. Muchas gracias. Esto es México, un nuevo amanecer. Levántate y resplandece.